Una horrible maldición cayó sobre mi novia, y ahora solo puede comer carne humana y soy su carnicero personal. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi novia se enfermó gravemente y le costaba comer. Cualquier cosa que comiera normalmente la vomitaba a los pocos minutos. Al principio, los doctores no estaban seguros de lo que le pasaba, teorizando que podría ser una úlcera estomacal, pero después de que su salud siguiera deteriorándose, más pruebas revelaron que no era una úlcera, sino cáncer de estómago. Esa noticia destrozó nuestro mundo. Nunca en 1.000.000 de años hubiéramos imaginado que sería cáncer. Elaine solo estaba en sus 20 y tantos, y aunque sabemos que eso no te hace inmune, ciertamente te hace sentir que sí. El cáncer fue detectado bastante tarde, y ninguno de los dos tenía mucho dinero. Prácticamente vivíamos de sueldo en sueldo, así que nuestras opciones médicas no eran muy buenas. Vivimos en Buffalo, lo que significa que estábamos a apenas 30 minutos al sur de buena atención médica asequible, y con Elaine sin poder trabajar, tomé la decisión de asumir un segundo trabajo como recolector de basura nocturno. No pagaba mucho, pero a los mendigos no les queda otra que elegir. Sin embargo, fue en ese trabajo donde conocí a Ellie Carson. Ellie era un tipo raro, apenas tenía 30, pero fácilmente parecía estar en sus 40. Tenía la cabeza afeitada, con una única trenza de cola de rata que le colgaba en la nuca. Sus ojos eran verde oscuro, y tenía una cicatriz gruesa y larga que iba desde su ceja derecha, cruzando el puente de su nariz hasta su mejilla izquierda. Lo más extraño de él, sin embargo, es que creció en una secta, una especie de derivado de la secta de la unificación, creado por algunos miembros más excéntricos. Me contó que había sido miembro desde su nacimiento y que vivió en una comuna hasta los 19, cuando logró escapar. Las historias que tenía sobre la secta hacían que el turno nocturno pasara mucho más rápido, pero fue cuando le conté sobre la situación de Elaine que las historias divertidas se volvieron serias. Debido a sus vínculos con la secta, Ellie conocía a algunas personas bastante extrañas y fuera de lo común, y me puso en contacto con alguien que, según él, podría curar a Elaine al 100%. Su nombre era Madame Arachnia. Ellie la describió como la mezcla más loca de genio y psicópata que había conocido. Decía que adoraba a dioses primordiales y que creía que H.P. Lovecraft no era un escritor de ficción, sino un profeta. Sin embargo, me prometió que, por muy insanas que fueran sus creencias, nadie más estaba mejor capacitado para ayudar. Una vez me dispararon mientras estaba en una cita y estaba destinado a andar en muletas durante 6 meses, pero ella me tuvo caminando en poco tiempo, afirmó, aunque dudaba de la veracidad de la historia. Sin embargo, Elaine se estaba quedando sin opciones rápidamente, y no podía vivir conmigo mismo si no intentábamos todo lo que pudiéramos. ¿Y si resultaba ser un engaño? No cambiaría nada en nuestra situación actual, eso seguro. Madame Arachnia trabajaba en un campamento en lo profundo de un bosque en el desfiladero del Niágara. El campamento estaba diseñado para parecerse a un circo, incluyendo una gran carpa. Había luces de colores colgando por todo el campamento, conectando varias carpas y tipis dispersos por todas partes. En la esquina izquierda, justo al lado de la gran carpa, había un corral que contenía algunas ovejas, cabras, vacas y caballos. La tienda de Madame Arachnia estaba situada en la parte trasera del campamento, custodiada por 2 hombres altos vestidos como bufones. Sin embargo, en lugar de la vestimenta colorida habitual, iban completamente de negro. Llevaban máscaras de calaveras y chalecos hechos de huesos, además de sombreros de bufón negros con pequeñas campanillas en forma de calavera que tintineaban al caminar. Cada uno llevaba 4 globos negros y uno blanco. Me condujeron dentro de la tienda, que, para mi poca sorpresa, estaba iluminada por múltiples luces de colores esparcidas por el techo. Había un fuerte olor a incienso de salvia y lavanda, y el suelo estaba cubierto de heno que crujía bajo los pies al caminar. Supuse que Madame Arachnia sería una anciana cubierta de verrugas, aunque resultó ser muy diferente. Cuando se quitó el manto, reveló a una mujer increíblemente hermosa con un rostro pálido cubierto de pecas, ojos amarillos brillantes, y un tatuaje de una pequeña araña negra alrededor de su ojo derecho. Los costados de su cabeza estaban afeitados, con el cabello negro azabache en la parte superior peinado hacia arriba en un copete con una franja blanca teñida. Cada uno de sus dedos estaba cubierto de dorados y adornado con gemas, y tenía tatuadas las letras H y P en el dorso de las manos respectivamente. Samuel, supongo.
dijo mientras se quitaba el manto, mirándome con sus ojos amarillos como si quisiera ver a través de mi alma. Sí, aunque la mayoría me llama Sam, respondí mientras tiraba de la silla de mimbre bajo la mesa para sentarme. Bien, Sam. Entiendo que tu querida Elaine ha sido atacada por una enfermedad horrible, respondió mientras tomaba una pequeña bolsa de satén negro del suelo y la colocaba en la mesa, con el vidrio en su interior tintineando al hacerlo. Sí, cáncer de estómago. Hemos intentado todo lo que podemos permitirnos, pero nada ha funcionado y no sé cuánto le queda de vida, expliqué mordiéndome el labio. Me costaba hablar de estos temas sin romper en lágrimas. Madame se quedó en silencio con los dedos entrelazados durante unos segundos para darme tiempo de recomponerme. Una vez que lo hice, continuó. El cáncer es algo horrible. Para mí es el mayor mal de nuestro universo. Convierte nuestro propio cuerpo contra nosotros y nos mata lentamente desde dentro. Una enfermedad verdaderamente repugnante. La gente suplica a su Dios para que los cure, pero más a menudo que no, ni su Dios ni su doctor pueden hacer nada por ellos, respondió mientras metía la mano en la bolsa y comenzaba a revolver en su interior. Sin embargo, los antiguos jamás permitirían que un sirviente muera de una forma tan horrible. Después de buscar un rato, finalmente sacó un vial de vidrio con un tapón de cartón en la parte superior. El vial estaba lleno de una sustancia roja carmesí que giraba dentro del vidrio. Madame Arachnia colocó el vial en mi mano, y luego, con su mano, cerró la mía sobre el vial. Sostuvo mi mano entre las suyas y me miró a los ojos nuevamente. Hice esta mezcla especialmente para tu Elaine. Debe beber esto lo antes posible, y luego descansar. Le curará todos sus males y fortalecerá su estómago en poco tiempo. No sé si fue su confianza o mi deseo de que tuviera razón, o tal vez una mezcla de ambas, pero en ese momento creí completamente a Madame Arachnia. Esto iba a funcionar. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Le pregunté mientras sacaba un sobre de mi chaqueta que contenía $3,000, todos mis ahorros. Oh, el beneficio monetario significa poco para mí. El regreso de Elaine a la salud será de utilidad para mis dioses. Aplacarlos significa mucho más para mí que cualquier pedazo de papel al que se le haya asignado un valor arbitrario, respondió Madame Arachnia mientras levantaba la mano y hacía un gesto para que guardara el dinero. Hubo muchas señales de advertencia en mi viaje al campamento, pero esta debería haber sido la mayor. Nadie hace nada gratis. Ya sea dinero o no, de alguna manera esperan ser recompensados por lo que han hecho. Sin embargo, en ese momento no pensé en eso. Solo pensé que Madame era una santa haciendo buenas acciones en nombre de una creencia mal ubicada en dioses ficticios. Qué equivocado estaba. Los primeros 4 días después de que Elaine bebió la poción no fueron diferentes a lo usual, y empecé a creer que habíamos caído en un timo ridículo. Estaba enojado conmigo mismo por haber caído en una cura tan falsa, y estaba aún más enojado por haber sometido a Elaine a más estrés, dándole esperanzas de nuevo para nada. Sin embargo, el 5.º día, las cosas cambiaron para mejor. Elaine se despertó y parecía estar mucho mejor que antes. Había recuperado el color de su rostro y estaba llena de energía. Su hermosa sonrisa le iluminaba cada una de sus mejillas rosadas esa mañana, cuando me despertó para decirme lo bien que se sentía. No podía creer mis ojos al ver lo bien que lucía. Si no fuera por la pérdida de peso, nadie habría creído que era una paciente de cáncer. Sin embargo, las buenas sensaciones no duraron, ya que inmediatamente vomitó cuando intentó comer una tostada que le había preparado. Ambos nos sorprendimos cuando vomitó, y pude ver el esfuerzo que Elaine hacía para no romper en llanto. Parecía que habíamos encontrado una cura, pero después de que vomitara, quedó claro que había sido solo un placebo. Excepto que no fue así. Decidimos ir al médico para un chequeo con la esperanza de que la poción hubiera combatido algo del cáncer. Tal vez no lo suficiente como para devolverle el apetito, pero lo suficiente para darle algo de energía y darnos una oportunidad. Sin embargo, cuando llegaron los resultados, los doctores estaban atónitos. El cáncer había desaparecido por completo. No había ningún rastro. Los médicos no podían creer lo que veían. Elaine estaba en shock. Solo salió de él cuando la abracé. «Estoy viva», dijo antes de empezar a llorar mientras la sujetaba con fuerza entre mis brazos. Los doctores nos informaron que los vómitos de Elaine al comer probablemente eran su cuerpo adaptándose a la comida regular nuevamente, y que pronto se normalizaría. Nos dijeron que aseguráramos que solo comiera porciones pequeñas y sopa,
que era lo único que podía tolerar cuando estaba enferma. Sin embargo, en los días siguientes, ni siquiera podía soportar eso. Habían pasado 4 días desde que recibió el alta y no podía comer ni un poco de sopa o tostada. El resto de su cuerpo estaba curado, pero parecía que su estómago se había deteriorado. Decidí que necesitaba reunirme con Madame Arachnia otra vez. Si alguien tenía las respuestas, ella las tendría. Solo deseaba que no fuera la respuesta que me dio. Cuando llegué al campamento, fui recibido nuevamente por los siniestros bufones que me condujeron de nuevo a la tienda de Madame. Le expliqué que la poción había funcionado, pero que Elaine no podía comer, no importaba lo que intentáramos. Su respuesta a esto me quitó el apetito. Pues claro que no puede comer. No le estás dando la carne adecuada, dijo mientras colocaba algunas cartas del tarot boca abajo sobre la mesa, manteniendo la mirada fija en ellas mientras me hablaba. Nunca me dijo que hubiera comida que no pudiera comer. ¿Que no puede comer? Respondí esperando recibir una respuesta como caballo o rata. Sin embargo, la respuesta fue mucho, mucho peor. Humanos, respondió mientras levantaba la cabeza para mirarme y sonreír. Mi corazón se hundió al escuchar esto y comencé a sudar profusamente antes de estallar en ira. No me tomes el pelo, grité mientras me levantaba de la silla y golpeaba la mesa con el puño cerrado, haciendo que las cartas del tarot volaran de la mesa y cayeran al suelo. Ambos bufones dieron un paso adelante, preparándose para atacarme, pero Madame les ordenó retroceder antes de invitarme a volver a sentarme. Siéntate y relájate, Sam. No estoy bromeando. Mis pociones no son milagrosas, curan, pero necesitan algo a cambio. En este caso, el estómago de Elaine ha sido modificado para combatir todas las infecciones y enfermedades, pero a cambio solo puede comer carne de sus semejantes, explicó mientras extendía la mano derecha y llamaba a uno de los bufones, quien luego trajo una fiambrera y la colocó sobre la mesa, abriéndola para revelar un hígado. Este es un hígado humano. Llévatelo a casa y cocínalo unos 6 minutos por cada lado, luego sírvelo. Será la comida más deliciosa que Elaine haya probado, y una vez que tenga el sabor de la carne humana, nunca querrá volver atrás. No es que tenga elección, dijo Arachnia antes de empezar a reírse mientras colocaba de nuevo la tapa sobre la fiambrera y la deslizaba hacia mí. La ira que sentía antes se cuadruplicó mientras me sentaba allí, siendo objeto de burla. Sin embargo, respiré hondo y me calmé, sabiendo que los 2 gorilas de Madame podrían no contenerse una segunda vez si perdía el control nuevamente. ¿Cómo sé que esto es un hígado humano? Esto podría ser fácilmente el hígado de uno de tus animales. Quiero que dejes de jugar conmigo y me des una respuesta honesta. Por favor, basta de esta frustrante broma. Respondí tranquilamente mientras me recostaba en la silla y cruzaba los brazos. Madame no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza para mirar al bufón a su izquierda y asintió. Después de hacerlo, él se alejó hacia la parte trasera de la tienda, regresando un momento después con una bolsa de plástico sobre el hombro. Caminó hacia la mesa y dejó caer la bolsa directamente sobre ella. El peso de la bolsa hizo que golpeara la mesa con fuerza antes de que una cabeza rodara fuera de ella. Una cabeza humana. Cuando la cabeza rodó, salté de mi asiento y grité antes de que el bufón pusiera ambas manos en mis hombros y me obligara a volver a sentarme en la silla. Siéntate. Con voz áspera. No hacemos bromas aquí, Samuel. Si digo algo, lo digo en serio, dijo Madame Arachnia con un tono serio. Aunque ya no la miraba, mis ojos estaban clavados en la cabeza decapitada que estaba sobre la mesa frente a mí. Parecía pertenecer a un hombre mayor de entre 40 o 50 años, según su rostro arrugado y su largo cabello gris con algunos espacios de calvicie dispersos. Su expresión facial era de inmenso dolor, y le habían arrancado los ojos. Empecé a preguntarme qué habría hecho este hombre para merecer tal destino, pero eso tenía muy poca importancia para mí en ese momento. Lo que sí importaba era lo peligrosa que era Madame Arachnia. Mi pierna derecha temblaba incontrolablemente bajo la mesa mientras hablaba, temiendo que yo pudiera correr la misma suerte que aquel hombre. Ahora toma esa fiambrera, sal de este campamento y nunca te atrevas a volver. Los chicos te acompañarán a la salida, dijo Madame Arachnia, mientras los bufones se acercaban y me levantaban de la silla. Uno de ellos me entregó la fiambrera antes de que ambos me escoltaran fuera del campamento y de regreso a la civilización. Cuando llegué a casa, cociné el hígado tal y como Madame me había dicho, y como ella predijo, a Elaine le encantó. Pero lo más importante fue capaz de mantenerlo en el estómago.
Esperé hasta el día siguiente para ver si podía retenerlo antes de sentarla y explicarle lo que había consumido. El hígado de un hombre. Al principio pensó que era una broma, pero una vez más le aseguré que no lo era. Comprensiblemente me abofeteó en la cara y luego se marchó, dejándome solo con una marca de mano roja en la cara. No volvió hasta esa noche, pero cuando lo hizo, estaba mucho más tranquila que cuando se fue. Esa noche aceptamos que solo teníamos dos opciones en adelante. Podíamos hacer lo necesario, o permitir que Elaine se muriera de hambre. La segunda nunca fue una opción, y no había un plan B. Así que estaba claro que tendríamos que matar para mantener a Elaine viva. Dije que lo haría, ya que había sido yo quien nos había metido en este lío. Ambos éramos, o mejor dicho, éramos, personas bastante no violentas, así que saltar directamente a matar personas no era nada fácil. Sabíamos que no podíamos matar a cualquiera. Elaine decidió que elegiríamos a ciertas personas que merecían morir. Así que eso explica por qué estoy sentado en un estacionamiento frente a un gimnasio 24 horas a la 1 de la mañana, esperando a la persona indicada para que salga. La persona indicada era Jack Werther, un hombre de 33 años y aficionado al fitness. Necesitaba mantenerse en forma para impresionar a las niñas, pero cuando digo niñas debería decir mujeres, niñas jóvenes. A Jack usualmente le gustan entre 13 y 16, y le gustan algunas cosas bastante raras. Lo sé porque Jack ha estado mensajeándose con Elaine durante los últimos 3 meses, aunque él cree que ella es una chica de 14 años. He hecho esto unas cuantas veces ya, así que podría suponer que me estoy acostumbrando, pero siendo honesto lo detesto cada vez. Lucho por dormir durante días una vez que noto que la carne empieza a escasear, aunque por suerte no tengo que hacerlo tan seguido. Un cuerpo completo dura bastante, pero no tanto como uno esperaría, ya que es lo único que Elaine puede comer. Casi todo el cuerpo se puede usar, salvo la cabeza, las manos y los pies, que ella no soporta comer excepto los ojos, que disfruta licuados como si fueran un batido. Hubiera deseado que Elaine escogiera una comida más débil y menos amante del ejercicio, pero tomamos lo que podemos conseguir, y es difícil sobrevivir a múltiples golpes en la cabeza con un martillo. No importa qué tan fuerte o en forma estés. Tuve que esperar a Jack por más de 2 horas. Durante ese tiempo mis sentimientos habituales de miedo, ansiedad y paranoia se desvanecieron mientras intentaba enfocarme en mantenerme despierto. Sin embargo, Jack finalmente salió del gimnasio y caminó rápidamente por la calle oscura y vacía hacia la oscuridad. Cuando lo vi salir, saqué el martillo de mi bolso y lo seguí. Había pasado por este proceso unas cuantas veces ya, pero eso no hacía que fuera más fácil. Sentía un peso abrumador de ansiedad y culpa cada vez que estaba a punto de hacerlo, y esa noche no era la excepción. Mi respiración se volvía pesada, y mis manos temblaban mientras intentaba convencerme de que esto era lo necesario para que Elaine sobreviviera. Recordé cómo lucía esa primera vez, cuando había recuperado su color y energía. El alivio y la alegría en su rostro, cuando supimos que el cáncer había desaparecido. Eso era lo que me mantenía en movimiento, lo que me convencía de que esta elección tan horrenda como era tenía un propósito. Aceleré el paso para reducir la distancia entre Jack y yo, y entonces, en un callejón oscuro, aproveché el momento en el que él no estaba atento. Levanté el martillo con todas mis fuerzas y le golpeé en la cabeza. No es algo rápido ni limpio, como en las películas. Cada golpe era brutal, pero era necesario asegurarme de que no volvería a levantarse. Sentí que la adrenalina se mezclaba con el horror y el asco mientras continuaba hasta que todo terminó. Apenas podía ver más allá de la neblina de mis emociones y el sudor que cubría mi frente. Y finalmente la pesadilla había acabado. Por ahora. Llevé el cuerpo de vuelta a un lugar que había preparado, un lugar alejado de cualquier posibilidad de ser visto. Tenía herramientas y un sistema para procesar cada parte, lo suficiente para que Elaine pudiera tener una ración que durara un tiempo. Nunca pensé que llegaría a saber tanto sobre el proceso, pero la necesidad y el horror me habían forzado a aprender. Cuando llegué a casa esa noche, Elaine me esperaba. Me miró, sus ojos llenos de tristeza y algo de remordimiento. Sabíamos que esto no era lo correcto, que nos habíamos convertido en algo que jamás imaginamos, pero no teníamos otra opción, o al menos eso queríamos pensar. En silencio preparé la comida, cocinando con cuidado cada trozo y se la serví. Elaine me miró,
asintiendo lentamente antes de empezar a comer. Observé cada mordisco, cada gesto que hacía, asegurándome de que estaba bien. Yo sabía que no podría jamás tocar esa comida, que nunca podría unirme a ella en esto, pero entendía que ella tampoco lo deseaba, y esa soledad en nuestra situación hacía todo mucho más triste. La miraba, sabiendo que la mujer que amaba estaba condenada a esta pesadilla junto a mí, y deseé, en algún lugar profundo de mi ser, que algún día encontráramos una salida a este infierno. Con el tiempo, maté a otros como Jack, hombres con secretos oscuros, aquellos que hacían cosas horribles o habían causado gran sufrimiento. Quizás esa era la forma de lidiar con la culpa, eligiendo víctimas que de alguna manera nos ayudaran a justificar lo que estábamos haciendo. No era nada que hiciera que el proceso fuera más fácil, pero tal vez hacía que el peso que cargábamos fuera un poco más llevadero. Con cada día que pasaba, Elaine y yo estábamos más atrapados en esta red de horror y desesperación, y ambos sabíamos que no había marcha atrás. Vivíamos con el miedo constante de ser descubiertos, pero también con el temor de lo que pasaría si no podía seguir haciendo esto. Nos habíamos convertido en seres que ni siquiera nosotros reconocíamos, y cada vez era más difícil recordar cómo era la vida antes de que Madame Arachnia nos maldijera. Por las noches, cuando intentaba dormir, veía los rostros de aquellos que había matado para alimentar a Elaine. Me despertaba con sudor frío, sintiendo que el peso de cada vida que había arrebatado me aplastaba. En la oscuridad, escuchaba sus voces, sus gritos y sus súplicas, todos formando un coro que me recordaba lo que me había convertido para salvar a la persona que amaba. Ahora, a veces me pregunto si el verdadero monstruo no soy yo mismo, si esta vida que he elegido para salvarla ha sido un pacto con una oscuridad de la que nunca podremos escapar. Pero en el fondo de mi corazón, a pesar de todo el horror, sé que seguiría haciéndolo porque, por muy retorcido que sea, amo a Elaine. Y en este pacto sombrío, eso es lo único que todavía parece tener sentido. Mesas y sillas apiladas cubrían las paredes. Apenas podía distinguir un escenario elevado al final del salón. Finalmente encontré las puertas dobles que llevaban a la cocina, parcialmente ocultas por dos casilleros. Me detuve un momento, tomé aire y luego las empujé. Una ola de aire caliente me golpeó como una sauna. Parpadeé mientras mis ojos se dirigían de inmediato a una olla eléctrica industrial en una esquina, encajada entre dos mostradores de acero, uno de los cuales estaba lleno de latas sin etiquetar. Algo ya hervía en el gran recipiente de metal, emitiendo un olor penetrante. Un gran extractor zumbaba por encima de la cabeza de Madge, la encargada del comedor, quien estaba de espaldas a mí, inclinada sobre la olla burbujeante. Incluso de espaldas la reconocí por la entrevista de la semana anterior. Estaba revolviendo el contenido, con las mangas subidas hasta los codos. Debe ser un infierno para la espalda, pensé mientras me secaba una gota de sudor de la frente. Madge gritaba órdenes por encima del hombro a su personal mientras tomaba una lata, la olía, arrugaba la nariz y arrojaba el contenido a la gran olla. Observé a una mujer cortar grasa y nervios de grandes trozos de carne y llevar los restos hacia Madge, quien, sin siquiera mirar, barrió los desechos del tablero de picar directamente en la olla y continuó revolviendo. Había algo en la actitud despreocupada de Madge que me resultaba sumamente desagradable. No me había caído bien durante la entrevista, y ahora me caía aún peor. La entrevista de la semana pasada había ido bien, y Madge me había llevado a una pequeña oficina abarrotada. Desde el principio me informó con cierto orgullo que ahora su título era jefa de cocina, y que debía referirme a ella como tal. El término encargada del comedor estaba desfasado y era denigrante. Me indicó que me referiría a mí y a mis colegas como supervisores de almuerzo. Habló sobre cómo la mayoría de la comida se cocinaba en el lugar, con ingredientes de las mejores granjas de todo el Reino Unido y de la mejor calidad. Mi turno era de las 12 a las 2:30 de la tarde, y me informó que mis principales responsabilidades serían cocinar, servirles el almuerzo a los niños y ayudar a limpiar. Con suerte, debería estar fuera para las 2:30 los días de semana, excepto los miércoles, cuando quizá necesitaría que me quedara un rato más para ayudar a hacer el inventario. Asentí mientras observaba a Madge, una mujer corpulenta y bruta, con brazos cortos y gruesos,
que descansaban sobre su enorme pecho como si fuera un estante. En un momento, intentó juntar los dedos, pero soltó un fuerte jadeo. Inhaló profundamente, tosió y decidió no asfixiarse. Continué observándola mientras se inclinaba hacia adelante para hojear mi formulario de solicitud. Cada respiración dejaba escapar un suave silbido. La miraba, fascinado, mientras sus gruesas cejas de lápiz desaparecían en su línea de cabello teñido de rubio platino, amarrado en un moño apretado. Profundas arrugas surcaban su frente, y líneas de risa rodeaban sus ojos pequeños y muy maquillados. Sus mejillas y nariz estaban llenas de venas rojas, probablemente por el exceso de alcohol. Su voz era áspera y rasposa, con un tono duro. Una barra de lápiz labial rojo sobre su delgada y agria boca completaba el cuadro. Parecía salida de una cocina del siglo XVIII o de un cuento de hadas de pesadilla. Dicen que a los 50 años se tiene el rostro que uno merece, y apostaría mi último centavo a que Madge era una persona muy desagradable. Debió de percibir que la observaba, porque de pronto dejó de hablar y me miró. Nos sentamos en silencio durante un minuto. «Bueno», dijo, «¿tienes alguna pregunta?» «No, creo que lo explicaste todo», gruñó y volvió a mirar mi currículum. Solté un suspiro de alivio cuando me entregó un juego de llaves. «Llave de la puerta lateral. No uses la puerta principal, esa es para los padres, los niños y el personal docente. Llave del comedor y de la cocina», dijo señalando cada llave a su vez. «Nos vemos el lunes», luego organizó sus papeles. Me levanté y le di las gracias mientras ella se daba la vuelta. «No llegues tarde», gritó detrás de mí. Miré mi reloj nuevamente. Llegué justo a tiempo. Una Madge sudorosa se acercó rápidamente a mí. «Hoy no cocinarás, solo servirás», me informó mientras se limpiaba las manos en su delantal. «Con permiso», dijo, y me hice a un lado mientras una mujer pasaba con una enorme bandeja. Sentí el calor que emanaba de las estufas. Conté 6 mujeres vestidas con delantales y redes para el cabello, horneando, hirviendo y friendo en general, cocinando como una tormenta. Ninguna de ellas hablaba ni sonreía. Sus rostros estaban laxos, carentes de emoción, sus acciones precisas y meticulosas. La velocidad a la que trabajaban era impresionante, como una máquina bien engrasada, y esperaba no ser el engranaje defectuoso. La gran mesa de metal en el centro estaba llena de productos frescos, que pronto las mujeres distribuyeron entre las ollas, sartenes y hornos. Los mostradores se llenaban rápidamente con platos de todo tipo. Una mujer el doble de grande que Madge, con cabello rojo brillante, me empujó a un lado. Colocó un taburete frente a Madge y le dio una mano para subir. Madge aplaudió ordenando al personal que se reuniera para una reunión improvisada. Ni se molestó en presentarme al resto del equipo, lo cual me pareció bastante grosero. Era como si yo no importara en absoluto. El pequeño grupo de mujeres la miró mientras daba instrucciones sobre qué servir y qué no, cuánto y cuán poco. Su asistente y segunda al mando, Clara, nos observó como si fuera una sargento mayor. Se veía aún más desagradable que Madge, con el cabello rojo intenso recogido en un moño aún más apretado. Se paró detrás de Madge, con los brazos cruzados. Miré a mis colegas. No podía creer que formara parte de este ejército de gente obesa y miserable, y recé para no estar allí lo suficiente como para adquirir un gramo de sus proporciones considerables. Incluso las más jóvenes eran de sobrepeso y tenían aspecto miserable. Después de la extensa reunión, me lanzaron una red para el cabello, un par de guantes de goma y un delantal que me quedaba 3 tallas más grande. Una frenética actividad comenzó cuando el personal se apresuró a colocar montones de comida en la mesa central. Sacaron sillas y las mujeres se sentaron. Una mujer joven a la que no había notado antes, probablemente porque era tan pequeña y estaba escondida tras la corpulencia de sus colegas, me condujo a una silla a su lado. «Come todo lo que te den», me susurró. «No les gusta cuando no comes». «¿Por qué?», pregunté. La chica se encogió de hombros, nerviosa, y tomó el plato que Clara le ofreció. Miré la comida que me habían servido. El plato no era muy grande, pero la cantidad de comida apilada sobre él era ridícula. Miré alrededor mientras las otras mujeres comían. Nadie hablaba excepto Clara y Madge, quienes reían y chismeaban mientras llenaban sus bocas, sin preocuparse de quién las escuchara. El resto de las mujeres comía en silencio. «Tendrás que hacerlo mejor que eso»,
me susurró Match al oído. Miró con desaprobación mi plato apenas tocado. Aquí no se desperdicia la comida, jovencita, dijo con tono mordaz. Asentí avergonzado. Ella me quitó el plato lanzándome una mirada sucia antes de tirar el contenido a la basura y murmurar algo sobre estudiantes engreídos. Los postigos del comedor de los niños se abrieron y vi cómo decenas de niños llenaban el comedor, tomando un plato de una mesa lateral y acercándose tímidamente al mostrador. Match había trasladado parte del contenido de la olla industrial a 2 ollas más pequeñas con ruedas. Clara llevó una de las ollas hacia el mostrador de servicio y me gritó que sirviera el guiso. Match empujó a la joven que me había hablado durante el almuerzo. «Oye, Angie, no te quedes ahí parada, sirve las verduras». Observé por encima del hombro mientras las mujeres llevaban carritos llenos de pollos asados, patatas, zanahorias, salsa y jamones al comedor. Miré cómo llevaban el festín más allá de los niños, hacia el escenario donde estaba sentado el personal docente. La directora en el centro sonreía como una diosa magnánima. Alcé una ceja y miré hacia el oscuro contenido de la olla destinada a los niños. Tomé el plato de un niño pequeño y removí el guiso con el cucharón grande. Olía horrible. Arrugué la nariz y miré con disculpa al niño cuando serví un poco del guiso. Tragué saliva cuando un pedazo de algo cayó en el centro de su plato. Parecía carne. El niño parpadeó un par de veces y me dio las gracias. Angie estaba a mi lado sirviendo unos frijoles pálidos, mientras Clara completaba la comida con un puré grumoso que aplastó en el plato del niño. Un «oye» se escapó de mis labios involuntariamente. Angie me dio un codazo y tosió. Tragué el resto de la frase, furioso, ya que la maleducada de Clara casi le tumbó el plato de las manos al pobre niño. De repente, sentí una abrumadora sensación de desprecio hacia Clara y Match. Apreté la cuchara de servir con fuerza y contuve mi lengua. Durante la siguiente hora serví el guiso y hablé con los niños, preguntándoles cómo estaban y si les gustaba su almuerzo. Match me apartó después de mi turno y me advirtió, sin rodeos, que no se hablaba con los mocosos. Se les daba de comer y eso era todo. Me horrorizaba y casi estaba llorando cuando me senté en mi coche, fuera de la escuela. En primer lugar, Oliver Twist hubiera rechazado ese asqueroso brebaje que llamaban comida. En segundo lugar, la forma en que trataban a los niños. No se trataría así ni a un animal. En tercer lugar, no era tonto. Había notado todos los productos frescos disponibles. ¿Cómo podían haber producido esa basofia con ingredientes tan buenos a su disposición? Vi a Angie salir por la puerta lateral y le hice una seña con el claxon. Ella se acercó rápidamente, lanzando miradas furtivas sobre su hombro. Bajé la ventanilla. ¿Quieres que te lleve? Asintió y se subió rápidamente a mi lado. Solo me habló para decirme su dirección y para darme las gracias cuando bajó del coche. Quise preguntarle, pero no me atreví. No estaba seguro de si iría corriendo a contarle a Match y denunciarme. Me costaba regresar al día siguiente. Di vueltas en la cama toda la noche. Incluso si la comida estuviera a la altura, eso no les daba derecho a tratar a los niños como si fueran ciudadanos de segunda clase. La comida que nos habían servido a nosotros y al personal docente había olido y lucido deliciosa, muy diferente a lo que servían a los niños. Tal vez había sido un mal día, me consolé. Resultó que no era un mal día, sino algo diario. Los deliciosos ingredientes frescos se usaban para preparar comida para el personal docente y de cocina. La comida de los niños, en cambio, consistía a veces en grasa, desperdicios y huesos, lanzados a la olla con cortes baratos de carne y productos de baja calidad de Dios sabe dónde. No estaba seguro de lo que había en las latas sin etiqueta y no estaba seguro de querer saberlo. Durante los días siguientes, fue difícil ignorar al personal de la cocina metiendo comida en bolsos y maleteros. Me animaron a llevar lo que quisiera, pero lo rechacé cortésmente. Angie empezó a abrirse más conmigo mientras la llevaba después del turno. Me contó que Match y Clara habían dirigido la cocina durante más de 20 años, y lo que ellas decían era ley. Había notado que intimidaban y coaccionaban al personal para que comieran en exceso, reduciendo a algunos hasta las lágrimas, pero sorprendentemente, nadie se quejaba ni denunciaba su trato. Era un ambiente tóxico, y cualquiera que pudiera sentir lástima por las encargadas del comedor bajo el mando de Match, solo debía ver cómo también eran crueles con los niños, especialmente después de que Match o Clara les daban una reprimenda. Impotentes ante sus jefas, desahogaban su frustración en los niños. No noté ninguna culpa cuando se trataba de robar.
para mi segunda semana, ya había tenido suficiente. El absoluto desprecio y desagrado del personal hacia los niños, junto con el robo continuo y la asquerosa comida que les servían, era demasiado para mí. Durante la primera semana, prácticamente me dejaron en paz en cuanto a la comida, pero a partir de la segunda semana la presión aumentó. Terminando mi turno el martes, dejé a Angie en su casa, me fui a la mía y me di una ducha, frotándome para quitarme el hedor de esa asquerosa olla burbujeante de porquería. No podía seguir siendo parte de esto sin importar cuánto necesitara el dinero. Tomé la decisión de renunciar. Dejaría un mensaje diciendo que no volvería. Pasaría a dejar las llaves en un momento acordado. Gruñí mientras buscaba mi teléfono en la bolsa. Debía haberlo dejado en la escuela. Miré mi reloj. Eran pasadas las 7 de la tarde. Recordé un golpe al suelo justo cuando habíamos terminado nuestro lujoso almuerzo. Clara me había empujado hacia el mostrador de servicio. No tuve tiempo de verificar si había dejado algo caer. Agarré las llaves del coche. Asumí que esos trogloditas ya se habrían ido a casa. Entraría, agarraría mi teléfono y dejaría las llaves al mismo tiempo. Así evitaría tener que regresar y enfrentarme a esa bestia de Match. No me importaba si me pagaban o no. Ya sobreviviría. Estacioné a unas puertas de la escuela y esperé un momento. Cuando me aseguré de que todo estaba despejado, me escabullí por la puerta lateral. Noté que la puerta del comedor estaba abierta. Sin pensarlo mucho, atravesé el comedor suavemente iluminado. Me detuve al escuchar las voces fuertes y racistas de Clara y Match, que venían de la cocina. Me acerqué de puntillas a la puerta y miré por la pequeña ventana empañada. Ambas estaban junto al mostrador del fondo, cerca de la olla industrial, lanzando ingredientes dentro. ¿Qué demonios seguían haciendo ahí, cocinando a esa hora? Vi a Clara colocar una caja de cartón en el mostrador. Abrió las solapas y Match echó un vistazo. Se miraron y rieron. Estiré el cuello y espió mi teléfono bajo la mesa. Miré nuevamente a las mujeres, y luego escuché a Clara decirle a Match que iba a la tienda de licores a comprar cervezas. Corrí y me agaché entre los casilleros cercanos a la puerta de la cocina. Los pasos pesados de Clara resonaron de forma extraña en el pasillo mientras pasaba a mi lado, sin percatarse de mi presencia. Luego la puerta exterior se cerró con un golpe. Conté hasta 10, y luego me deslicé en la cocina. Match tarareaba para sí misma haciendo algo con la caja. Mantuve mis ojos fijos en su espalda ancha mientras me acercaba a la mesa central. Miré hacia Match y luego me quedé helado. Entrecerré los ojos y parpadeé rápidamente. Match había metido la mano en la caja y sacado algo. No estaba seguro de lo que estaba viendo, pero parecía un gato muerto. Solté un pequeño jadeo. Match giró aún sosteniendo al animal muerto con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres?», gruñó. No intentó esconder el animal, solo rió mientras seguía mi mirada. «Oh, vamos, querida, solo es un gato y está fresco. Murió esta mañana». «¿Qué demonios estás haciendo?», pregunté, temeroso de la respuesta, esperando que no fuera lo que pensaba. «¿Qué crees que estoy haciendo?». «No puedes servirles gato a los niños, los enfermarás», dije en voz débil. Pareció sorprendida por la sugerencia. Sus mejillas tomaron un tono aún más rojo y sus ojos se abrieron desorbitadamente. «Te aseguro que soy la mejor en lo que hago. Todo lo que cocino es de la mejor calidad». Se dio la vuelta hacia el mostrador. «Han comido de todo durante años y ni un solo mocoso se ha enfermado por mi comida». «¿Estás loca?», le grité. Pareció desconcertada. «Voy a llamar a la policía». «Adelante, ¿qué crees que has estado sirviendo a los niños entonces?». Me miró, apoyando su mano gorda en su enorme cadera, y lanzó la cabeza hacia atrás riendo. Mientras me acercaba lentamente me dijo: «Todos los de aquí estarán implicados, cada uno de ustedes, incluso pantalones elegantes». Señaló con su dedo rechoncho hacia el techo y supuse que se refería a la directora. Sí, ella misma, sentada en su bonita oficina, embolsándose miles de libras del presupuesto de comida durante años. Así que adelante. Siguió hablando en voz jadeante. «Les has estado sirviendo esto a los niños», señaló la olla burbujeante. «Robando y comiéndote el resto, así que vete a la mierda». Levantó el cuchillo de carnicero. Yo le agarré la mano, pero me empujó con un movimiento de cadera y salí disparado, cayendo con fuerza sobre mi hombro. La observé, horrorizado, mientras arrojaba el gato muerto al mostrador y bajaba el cuchillo de un golpe. Me estremecí con el crujido cuando el cuchillo cortó hueso y tendones.
La cabeza salió volando de la mesa y aterrizó cerca de la mía. Di un grito cuando cayó a mi lado. Ella lanzó la cabeza hacia atrás y se rió de mi reacción. Por el amor de Dios, un montón de gente come gatos, perros y ratas en todo el mundo. Supéralo, murmuró mientras comenzaba a desollar al animal. Sentí náuseas mientras lo destripaba y lo arrojaba entero al líquido hirviendo. «Has perdido la cabeza», le grité. Ella se movió entre el mostrador y la olla, arrojando verduras y papas de aspecto podrido. Pensé en los niños mientras me ponía de pie tambaleándome y me lancé hacia ella. Se giró para enfrentarme más rápido de lo que le habría dado crédito. Escuché un chasquido cuando uno de sus tacones se rompió. Hizo movimientos de nado mientras se tambaleaba, con los ojos desorbitados de terror cuando cayó hacia atrás en la olla más grande de Gran Bretaña, o al menos eso presumía. Ella gritó y, con un enorme chapoteo, su cabeza y torso desaparecieron en la enorme olla industrial. Sus piernas pataleaban y se agitaban en el aire. «Dios mío», grité mientras una explosión de líquido salía de la olla. Los brazos de Madge aparecieron, azotando el líquido caliente y luego alcanzando el cielo como suplicando por ayuda, pero como una mujer ahogada no conseguía nada. Carne y otros restos resbalaban de sus brazos, volviendo a la olla. No estaba seguro de si esos trozos eran carne que ya había echado, o su piel desprendiéndose por el líquido hirviente. Seguía intentando agarrar algo en el aire. Sus manos se crisparon y se sujetaron a los bordes de la olla, pero rápidamente se retrajeron al agua burbujeante. El guiso se desbordaba y goteaba en el suelo impoluto, su orgullo y alegría. Todo lo que podía hacer era huir del líquido hirviendo mientras las piernas tambaleantes golpeaban el costado de la olla. Me tapé los oídos cuando el golpeteo se intensificó, parecía que no iba a detenerse nunca. Tonk, tonk, tonk. Me dejé caer de rodillas en un terror absoluto. Grandes burbujas surgían, se elevaban y explotaban, rociando gotas por las paredes y el suelo. La agitación disminuyó y se detuvo, y como una marea suave tras una tormenta, el desbordamiento cesó. El único sonido restante era un goteo del estofado en el suelo. Enterré la cara en mis manos. Todo había sucedido tan rápido. Aún podía ver el shock en su rostro, el miedo desenfrenado mientras caía hacia atrás. Continuaba reproduciéndose en mi mente. Cuando el silencio se interrumpió con el leve sonido de burbujeo de la caldera, levanté la cabeza y me puse de pie, agarrándome a la mesa para apoyarme. Estiré el cuello, mirando las turbias profundidades, más allá de las piernas de Madge, tratando de ignorarlas. Una ola de estofado estalló, sorprendiéndome, como lava subiendo y burbujeando sobre los bordes mientras el epicentro seguía elevándose como un geyser. Estaba tan aterrado que me tomó un minuto darme cuenta de que era Madge, aferrándose aún a la vida, sentada de repente y mirándome fijamente. Grité y retrocedí mientras su cabeza se balanceaba de un lado a otro, emitiendo un sonido gutural y gorgoteante, esparciendo pedazos en todas direcciones. Parecía buscar desesperadamente una salida de su infierno hirviente. Me acurruqué detrás de la mesa, incapaz de ponerme de pie, mis piernas convertidas en gelatina. Grandes mechones de cabello se desprendían de su cuero cabelludo y resbalaban por su rostro cayendo al potaje. Comencé a llorar mientras ella continuaba gorgoteando y ahogándose. Sollozaba de terror mientras la medio cocida Madge se deslizaba de nuevo en la olla y, como el Titanic, se hundía, su torso desapareciendo con un último burbujeo y gorgoteo. Solo había regresado por mi teléfono y para dejar las llaves, y de alguna manera terminé matando a la encargada del comedor. ¿Quién demonios mata a una encargada de comedor? Estaba completamente fuera de mí. Me senté con las piernas cruzadas, temblando, balanceándome de un lado a otro mientras Madge hervía en el estofado. Sus piernas aún sobresalían de la olla, con las rodillas dobladas sobre los bordes. Se movieron un par de veces, lo que me hizo gritar de miedo. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas cedían repetidamente. Me estabilicé contra un mostrador. La falda y el delantal de Madge se inflaban, cubriendo gran parte del contenido de la olla. Miré sus piernas gordas y luego noté su ropa interior negra de licra. La normalidad de su ropa interior, contrastando con la ridícula imagen de sus piernas sobresaliendo de la enorme olla burbujeante, me hizo estallar en carcajadas histéricas, como si fuera una mala parodia cómica. Entonces noté el olor, y ni siquiera olía tan mal.
De hecho, olía mucho mejor que la basofia que les daban a los niños. Casi me ahogo de tanto reír. Finalmente la risa se convirtió en sollozos de terror y angustia ante la completa y absurda horrorosidad de su muerte. Cerré los ojos y lo único que podía ver era su rostro, morado, ampollado, ciego, hinchado hasta ser irreconocible. Me tambaleé hasta el fregadero y empecé a vomitar mientras abría el grifo. Me eché agua fría en la cara y mi cabeza comenzó a despejarse. También bebí un poco de agua porque tenía la boca seca. Necesitaba llamar a la policía. Con dificultad saqué el teléfono de mi bolsillo y luego me detuve. Escuché la puerta del comedor abrirse y cerrarse. Oí la alegre voz de Clara llamando a Match y diciendo que había conseguido una oferta de 12 cervezas. Salí a escondidas mientras los gritos de Clara cubrían mi salida. Dejé la escena del crimen, dejando a Match burbujeando en la gran olla industrial, la olla más grande de todo el Reino Unido. No recuerdo el camino a casa. Sé que no dormí esa noche. Estaba aterrorizado pensando que la policía aparecería y me arrestaría. Me senté frente a la tele, en estado de shock, pensando en Match y reproduciendo la horrible secuencia de eventos una y otra vez. Varias veces tomé el teléfono, seguro de que Clara había llamado a la policía. Tal vez debería entregarme. Luego me enojé, pensando en cómo Match merecía lo que le pasó por cómo trataba a los niños. No la maté, fue un accidente. ¿Por qué complicar las cosas? A la mañana siguiente decidí llamar para reportarme enfermo y darme tiempo para pensar. Debí de palidecer al escuchar la áspera voz de Match en el contestador automático. Apreté los dientes y dejé un mensaje con la voz más firme que pude. Los días pasaron, y la escuela primaria Ritual Park estaba en las noticias. Cerraron el colegio en espera de una investigación. Estaba pegado a la televisión. Ni siquiera me molesté en ir a la universidad. Estaba aterrado y saltaba cada vez que el teléfono sonaba o tocaban la puerta. Días después, se informó de arrestos y de la malversación de fondos en la escuela. La directora y algunos miembros del personal docente fueron detenidos para ser interrogados. La policía finalmente llegó a mí. Temblaba mientras les abría la puerta. Me interrogaron sobre la relación entre Match y Clara, preguntando si había algún tipo de enemistad entre ellas. Dije que no y les pregunté por qué. Me explicaron que Clara había sido arrestada bajo sospecha de asesinato. Me dijeron que podrían necesitarme para más preguntas, pero probablemente no, ya que no llevaba mucho tiempo ahí, y se marcharon. Sentí alivio como si fuera una intervención divina, pero al mismo tiempo estaba confundido sobre por qué Clara había sido arrestada por un asesinato que claramente no había cometido. Llamé a Angie, quien rompió en lágrimas. Logré calmarla y me explicó que Clara había negado tener algo que ver con la muerte de Match. Apenas podía entender lo que decía mientras sollozaba al teléfono. En lugar de llamar a la policía, Clara había procedido a limpiar la cocina, destruyendo cualquier evidencia que podría haber corroborado su inocencia. ¿Y Match?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz tanto como fuera posible. Angie rompió a llorar de nuevo. Le tomó varios minutos recomponerse para seguir hablando. Finalmente me contó la peor parte. Clara encontró a Match y se asustó. Bajo la influencia del alcohol continuó cocinando a Match, explicó la voz entrecortada. Dice que no sabía qué más hacer, que no había intentado siquiera sacarla de la olla. Simplemente continuó cocinándola. Quedé en completo silencio, la mente hecha un caos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi estómago se revolvía y mis manos sudaban mientras Angie continuaba. Uno de los conserjes olió algo raro, ¿sabes? Es decir, algo olía fuera de lo normal. Lo siento, tartamudeaba Angie como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Está bien, Angie, sé lo que intentas decir. La consolé, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. Bueno, si no hubiera sido por él, probablemente Clara habría seguido sirviendo a Match. La voz de Angie bajó a un susurro. Pero peor aún, tragó saliva con dificultad, como si no pudiera soportar la idea de decirme el resto. ¿Qué es lo peor?, le insistí, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. Angie sollozó nuevamente antes de continuar. Durante esos 3 días, los niños no podían tener suficiente. Les encantaba el estofado. Volvían por más e incluso repetían. No paraban de pedir segundos, y hasta terceros. Lo amaban. Me quedé mudo de terror y repulsión con un nudo formándose en mi garganta.
La imagen de los niños comiendo ese estofado, riendo, disfrutando, me provocaba náuseas. La escuela Ritual Park Primary había sido clausurada mientras la investigación continuaba, y el horror de lo que había sucedido ahí superaba cualquier pesadilla. Tras colgar con Angie, me senté en silencio, con el rostro entre las manos, intentando comprender todo lo que había pasado. Recordaba el último vistazo que le eché a Match mientras me escabullía del edificio, sus piernas sobresaliendo de la olla gigante, como una grotesca parodia de algo que debería ser simplemente imposible. Esa noche finalmente caí en la cama agotado. Cerré los ojos, pero cada vez que intentaba dormir, las imágenes regresaban. El rostro de Match, su piel enrojecida y ampollada, los ojos aterrados mientras se hundía en ese infierno hirviente. Y luego los niños. No podía olvidar sus caritas felices, totalmente ignorantes de lo que les habían estado sirviendo. Con el tiempo la historia perdió fuerza en las noticias, pero nunca en mi mente. Sabía que jamás podría borrar lo que había visto ni lo que había sucedido en esa cocina. Pasaron semanas, pero la imagen de Match y el conocimiento de lo que había sucedido no me dejaban en paz. Intentaba seguir adelante con mi vida, pero la culpa y el asco parecían acecharme en cada rincón. A veces, al salir a la calle o al pasar por alguna escuela, veía a niños jugando, riendo, completamente ajenos al horror que se había vivido en Ritual Park Primary. Me preguntaba si algunos de los pequeños que habían comido en ese comedor aún estarían hablando de la mejor sopa que habían probado, sin tener ni idea de su verdadero origen. Intenté concentrarme en mis estudios, en mis actividades diarias, pero la repulsión me perseguía. De vez en cuando recibía mensajes de Angie, pequeños textos para ver cómo estaba. Ella misma había abandonado el trabajo y se encontraba en una situación similar, atrapada en pesadillas, con una mezcla de miedo y remordimiento. La experiencia nos había marcado de por vida. Un día me llegó un mensaje inesperado de Angie. «Quiero hablar en persona, algo urgente», decía. Nos encontramos en un café al otro lado de la ciudad. Ambos estábamos paranoicos de que alguien pudiera vernos juntos. Nos sentamos en una mesa al fondo, donde apenas había luz. «He estado investigando un poco por mi cuenta», comenzó susurrando como si estuviera confesando un pecado. «¿Sobre qué?», le respondí en voz baja mirándola, aunque evitaba mi mirada. «Sobre lo que hacían Match y Clara. Hay cosas que no cuadran». Me estremecí. La idea de saber aún más sobre ese lugar me aterraba, pero a la vez no podía dejar de escucharla. «Parece que la directora estaba en esto desde hace años», continuó Angie. «No solo se trataba de ahorrar dinero desviando fondos para su propio beneficio. Parece que había más personas involucradas. Logré acceder a algunos documentos que indican que ellos sabían lo que servían, y a algunos les beneficiaba que esos niños comieran esa comida». La miré horrorizado. «¿Qué quieres decir? ¿Beneficiar a quién? Eso es una locura, Angie». «No lo sé exactamente, pero encontré correos electrónicos y cartas que hablaban de experimentos, algo sobre los efectos de cierto tipo de comida en la población infantil. No sé de dónde provino la carne que usaban en la cocina, pero no creo que solo fueran los desechos y las sobras que encontrábamos». Sentí el estómago revuelto. Esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. No quiero saber más. Solo quiero dejar esto atrás, olvidar lo que pasó. Yo también, créeme, pero no puedo quitarme de la cabeza lo que esos niños comieron. Angie se estremeció tomando un sorbo de café para intentar calmarse. Quizás sería mejor denunciar esto, hablar con la policía y contarles todo. Negué con la cabeza de inmediato, sintiendo cómo mi ansiedad aumentaba. Y decirles que, Angie, que la encargada del comedor se cayó en una olla gigante y terminó cocinada, nadie nos creería. Solo nos arrastraría aún más a esta pesadilla. Y la verdad, ni siquiera sé si quiero enfrentar la realidad de lo que eso implica. Nos quedamos en silencio atrapados en una espiral de horror y culpa. Finalmente, Angie asintió con resignación. Ambos sabíamos que, a pesar de nuestras dudas, intentar hablar significaba arriesgarnos demasiado. No teníamos pruebas sólidas, y lo poco que sabíamos parecía salido de una película de terror. Nos despedimos con un abrazo rápido, y nos alejamos en direcciones opuestas, sabiendo que probablemente no volveríamos a hablar del tema. Con cada paso, me repetía a mí mismo que debía intentar olvidar. Pero en el fondo, sabía que había algo podrido, algo siniestro en el pasado de esa escuela,
y que nuestra experiencia era solo una pequeña parte de una verdad aún más oscura. El tiempo pasó, y aunque nunca pude olvidar, logré seguir adelante, cargar con el peso de lo sucedido, intentando no mirar atrás. Pero en los momentos de silencio, en las sombras de la noche, siempre volvía a escuchar el burbujeo de esa olla gigantesca y el golpeteo de las piernas de Match, como un eco persistente de aquella pesadilla que nunca me abandonaría del todo. Solía vivir en Florida, y durante el verano siempre hacía un calor horrible, así que por la noche dejaba mi ventana entreabierta, apenas lo suficiente para que una brisa fresca de la noche entrara en mi cuarto. Decidí quedarme despierto jugando a algunos juegos antiguos en Steam. Me fui a la cama a las 3:13 de la mañana, ya que no tenía nada mejor que hacer. Mi ventana está justo a la derecha de mi escritorio y no tiene persianas, solo unas cortinas transparentes que apenas cubren el vidrio. Siempre me sentí observado, aunque no estuviera en el rango de la ventana. Les rogaba a mis padres que pusieran persianas o al menos cortinas más gruesas, pero decían que lo harían el próximo mes. Eso fue hace 3 meses. De todas formas, estaba a punto de dormirme cuando escuché pasos justo fuera de mi ventana. Luego, oí una respiración pesada, como si alguien hubiera corrido 8 kilómetros y estuviera recuperando el aliento. Estaba sudando frío y con lágrimas en los ojos, mientras mis padres dormían profundamente. Sabía que no podía despertarlos, ya que ellos estaban al final del pasillo, y mi cuarto está al inicio de este. Me cubrí de pies a cabeza con las mantas, así que solo veía oscuridad y las pequeñas luces de mi computadora. Creo que eso fue lo que atrajo a la cosa fuera de mi ventana. Podía ver una figura afuera asomándose por la ventana. No sabía qué hacer. No tenía armas ni ningún tipo de forma para defenderme. Pensé que ese sería mi final cuando escuché que la ventana se deslizaba para abrirse. Asomó la cabeza. No sabía qué era, pero tenía la piel seca y muerta. Parecía tener 100 años, toda arrugada. Tenía una sonrisa que se extendía de oreja a oreja literalmente. Su piel debía haberse desgarrado por lo amplia que era su sonrisa. Mostraba unos dientes afilados y amarillos, y despedía un olor a carne cruda. Vomité en mi boca. Sacó la cabeza y se fue corriendo. Rápidamente cerré la ventana, la trabé y cubrí la ventana con las cortinas, aunque eso no ayudaba mucho. Volvió corriendo tan rápido como el diablo y se quedó mirándome fijamente. Pude ver su cara más claramente y no tenía ojos, solo agujeros negros como el vacío. Se acercó aún más y empezó a golpear fuerte la ventana. Sabía que la ventana no aguantaría y no sabía qué hacer. Solo me quedé allí como un idiota, viendo cómo esa cosa estaba a punto de atravesar mi ventana y devorarme o algo así. Salí corriendo de mi cuarto, pero no fui lo suficientemente rápido. Rompió la ventana, me agarró la pierna y me mordió fuerte. Grité tan fuerte que debía haber despertado a todo el vecindario. Mi papá vino corriendo y me vio siendo mordido por la criatura de medianoche. Le dio una patada en la cabeza y ésta se echó hacia atrás. Luego salió corriendo por la ventana. Estaba llorando y gimiendo por el dolor de la mordida en mi pierna. Me mordió tan fuerte que llegó hasta el hueso. La carne estaba desgarrada y la sangre salpicaba por todas partes. Mi papá ató un trapo alrededor de mi pierna y nos llevó deprisa al hospital. La policía vino unos días después cuando comencé a sanar. Me entrevistaron a mí y a mi papá, lo típico. Entonces recordé, mientras yacía en la cama del hospital, que había un asesino caníbal en libertad. Dijeron que se había escapado de un hospital psiquiátrico extranjero para superlocos o algo así, y creo que podría haber sido una víctima si no fuera por mi papá. Mis padres arreglaron la ventana y pusieron persianas, pero, por suerte, nunca volvieron a quedarse en esa casa. Eso fue hace 6 años y ahora estoy a punto de entrar a la universidad. Todavía me persigue hasta el día de hoy y nunca lo atraparon. Nunca dejes tus ventanas abiertas o te quedarás con una pierna menos. Aún recuerdo aquel día de primavera, cuando todo en el pueblo parecía perfecto, y los olores a pasto recién cortado y flores frescas se mezclaban con la calidez del sol. Parecía un día cualquiera, uno de esos donde uno no espera nada fuera de lo común. Nadie hubiera imaginado ni en sus peores pesadillas
el oscuro secreto que se escondía detrás de la apariencia tranquila de uno de nuestros vecinos más discretos. Mi vecino, Gerard, era un hombre reservado, de esos que apenas saludan con un leve movimiento de cabeza al cruzarse en la acera. No había mucho que decir sobre él, más allá de que era alguien que no daba problemas. Estaba casado con Juliette, una mujer amable y siempre sonriente, y tenían 2 hijos pequeños, un niño y una niña de no más de 6 o 7 años. Desde afuera parecían una familia común y corriente, una familia con la que, por alguna razón, siempre habíamos mantenido una distancia que en ese momento no parecía fuera de lugar. Recuerdo la sorpresa que todos sentimos cuando, de repente, Gerard comenzó a contar que su familia había decidido mudarse a Europa. No era algo habitual en nuestro pueblo, era un lugar tranquilo, donde la gente normalmente se quedaba toda su vida. De un día para otro, Gerard comenzó a hablar sobre un nuevo comienzo en Europa, aunque no especificaba a qué país se mudaban ni para qué. Dijo que Juliette había querido probar suerte allá, que los niños necesitaban un cambio de aire, y que él se uniría a ellos después de unos 6 meses. Supuestamente, iba a quedarse solo en la casa para arreglar algunos asuntos de trabajo antes de partir. A nadie le pareció extraño al principio. Muchos comentaban entre risas que Gerard se vería obligado a arreglárselas solo, que aprendería a cocinar y a lavar su propia ropa. Lo curioso fue que nunca hubo una verdadera despedida. Juliette y los niños simplemente desaparecieron una mañana, sin una palabra de adiós, sin una reunión familiar. Ni siquiera los amigos más cercanos de Juliette la vieron marcharse. Fue Gerard quien nos contó, casualmente, que su familia ya había partido en un vuelo de madrugada, que todo había sido muy rápido. Aunque no era muy cercano a Gerard, algo me inquietaba de aquella despedida tan apresurada. Había algo en la forma en que él lo contaba, algo que ahora veo como una señal de alerta, pero que en ese momento apenas noté. Gerard sonreía cuando hablaba de la partida de su familia, pero era una sonrisa tensa, casi como si estuviera fingiendo emociones. La mayoría en el pueblo lo vio como un pequeño cambio, un paréntesis en su vida rutinaria. Pero lo que nadie sabía era que esa desaparición escondía un horror inimaginable. Pasaron unos días y el pueblo comenzó a prepararse para el Día de la Primavera, una celebración anual que se hacía en la plaza principal. Era un evento sencillo, pero tenía un significado especial para todos nosotros. La gente salía con sus mejores galas, los niños corrían entre risas, y el aire se llenaba de música, juegos y risas. Y por supuesto el aroma de la comida era parte de la experiencia. Esa tarde, Gerard apareció en la plaza con un gran puesto de empanadas. Era raro verlo participando tan activamente, porque nunca había sido de los que colaboran en las fiestas del pueblo. Llevaba una mesa de madera grande, y sobre ella, cajas y cajas llenas de empanadas caseras. Recuerdo que se veía extrañamente entusiasmado, más animado de lo habitual, casi como si ese puesto de empanadas fuera lo único que le importaba. Incluso bromeó conmigo cuando me acerqué, diciéndome que había hecho tantas que si nadie compraba, terminaría comiendo empanadas hasta el próximo año. Las empanadas de Gerard se convirtieron en la sensación del festival. La gente las probaba y regresaba por más, comentando que tenían un sabor único. Yo, como todos, también caí en la tentación y decidí probar una. Fue en el primer mordisco cuando sentí algo extraño. Era como si el sabor no cuadrara con la textura de la carne. Tenía un regusto amargo, y aunque no sabía describirlo, me pareció inusual. Aún así, lo atribuía a algún condimento extraño o a que Gerard había usado una carne menos común, quizás para hacerlas especiales. Todos estaban entusiasmados, y poco a poco fui dejándome llevar por el ambiente. Lo extraño fue que Gerard no parecía comer ninguna de las empanadas. Estaba ahí, detrás de la mesa, observando a la gente mientras comía, con una expresión que ahora interpreto como algo muy cercano al orgullo. No sé cómo no me di cuenta en ese momento de que algo estaba fuera de lugar. Lo miré varias veces y noté cómo sus ojos seguían cada movimiento de los comensales, como si estuviera esperando una reacción, algo más allá de una simple aprobación. Después del festival, el pueblo volvió a su ritmo normal. Pero había algo en la atmósfera que no terminaba de encajar. No volví a ver a Gerard en varios días, y su casa parecía desierta. De vez en cuando pasaba frente a su jardín, y me daba cuenta de que la maleza había empezado a crecer, como si nadie cuidara ya el lugar. Era extraño,
porque Gerard siempre había sido muy meticuloso con el mantenimiento de su casa. Sin embargo, pensé que tal vez había decidido quedarse en casa después del ajetreo del festival. A fin de cuentas, no éramos tan cercanos como para preocuparme. Un día, mientras estaba en el supermercado, escuché a algunas personas hablar en voz baja. Resulta que la madre de Juliette, la esposa de Gerard, había estado preguntando por ella. No había tenido noticias de su hija ni de sus nietos en semanas, lo que le resultaba muy extraño. Había intentado llamarlos, pero nunca contestaban. En su desesperación había llegado incluso a presentarse en la comisaría para denunciar la desaparición de su hija y sus nietos. Al principio, nadie le dio demasiada importancia, pensando que quizás era un simple problema de comunicación, pero la madre de Juliette insistió, asegurando que algo estaba muy mal, que su hija nunca se iría sin al menos enviarle un mensaje. Fue entonces cuando la policía decidió investigar más a fondo, y lo que descubrieron puso a todo el pueblo en alerta. Comenzaron rastreando el supuesto vuelo que Juliette y los niños habían tomado para ir a Europa. Revisaron los registros de pasaportes y las listas de pasajeros de las aerolíneas, pero no había ninguna señal de que Juliette ni los niños hubieran salido del país. La historia de Gerard empezó a desmoronarse, y él mismo parecía no tener respuestas claras cuando la policía lo interrogaba. Los rumores comenzaron a correr como pólvora. Decían que Gerard había estado mintiendo, que había inventado todo ese viaje para encubrir algo mucho más siniestro. Cuando la policía comenzó a presionarlo, él mantuvo la calma al principio, insistiendo en que su familia había salido del país y que simplemente se estaban adaptando a su nueva vida. Pero las evidencias en su contra se acumulaban, y pronto fue imposible sostener la mentira. Finalmente, una mañana, la policía se presentó en su casa con una orden de allanamiento. Todo el pueblo observaba desde lejos, asombrados y aterrados. La noticia se extendió en cuestión de horas. La policía había encontrado huesos enterrados en el jardín trasero. No había lugar a dudas de lo que había sucedido. Lo que encontraron fue escalofriante. Gerard no solo había asesinado a su familia, sino que los había enterrado ahí mismo, a pocos metros de donde vivía. El horror no terminó ahí. Cuando lo interrogaron, Gerard confesó algo aún más perturbador. Había utilizado la carne de su esposa y de sus hijos para preparar las empanadas que vendió en el festival. Según su declaración, un día, mientras se deshacía de los cuerpos, tuvo la macabra idea de probar la carne. Decía que al probarla, descubrió un sabor único, algo que le pareció tan bueno, que quiso que todos en el pueblo lo experimentaran. Durante el festival, mientras observaba a todos comer, él disfrutaba en secreto de su obra macabra. Lo peor de todo fue que nunca explicó claramente por qué lo hizo. Cuando le preguntaron, su única respuesta fue una sonrisa vacía y una frase que aún me atormenta. Quería que todos compartieran conmigo esa experiencia. Dijo que quería ver hasta dónde podía llegar, que el acto de preparar aquellas empanadas le había dado una sensación de poder. Ni siquiera mostró arrepentimiento. Gerard fue arrestado y juzgado, pero el miedo que sembró en nuestro pueblo nunca desapareció. Durante meses, las familias evitaban hablar de lo sucedido, y los pocos que habían comido sus empanadas se encontraban con pesadillas constantes. Era como si el mal que Gerard había desencadenado nos persiguiera en cada esquina, en cada rincón de nuestra tranquila comunidad. Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente qué impulsó a Gerard a cometer semejante atrocidad. Nadie entiende qué clase de oscuridad puede llevar a alguien a no solo matar a su familia, sino a usarlos como alimento para el resto de sus vecinos. La casa de Gerard quedó abandonada, un recordatorio constante de los horrores que pueden ocultarse detrás de la fachada más común. Así terminó aquella primavera en nuestro pequeño pueblo, en una historia que todos deseamos olvidar, pero que nunca podremos borrar de nuestras mentes.